Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater immaculata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni concili, Mater creatoris, Mater salvatoris, Mater misericordiae, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitiae, sede sapitici, causa nostra leticia, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotiones, rosa mística, turris davidica, turris eburnia, domus aurea, federis arca, ianua celi, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina sine labe originale concepta, Regina in celum assunta, Regina Sacristissimi Rosarii, Regina Family, Regina Pacis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Subtum presidium confusimus, Santa de Genetris nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, Virgo gloriosa e benedicta. Amén. Ora pro nobis Santa de Genetris, Amacho de Guadalupe, con tu intersección y la de los apóstoles Simón, Pedro, Santiago, Andrés y Juan, pescadores de oficio, rogamos a Jesucristo, que les hizo pescadores de hombres, ayuda a nuestros arranzales y los proteja en el día a día en sus duras labores. Amacho Maitía, que tu manto les guíe para llegar a buen puerto y puedan agradecerte tu intersección y la de los apóstoles para venir a casa con sus familias sanos y poder agradecerte aquí tu ayuda y protección en su labor y en su vida. Amén. Itxasoko periletan, dabiltzanen errukia, zuk dezu dudari gabe, Ama Virginia Maria, izan zaitez bada beti, hoientzat, izar argila. Kristauen ama gozoa, guzaz erruki zaitia. Totus tus egozun. Agur Maria, aitaren,
Aitaren eta Semearen eta Espíritu Santoren izenean. Como siempre vamos a empezar nuestra Santa Misa de novena haciendo un poco de silencio dentro de nuestro corazón y preguntándonos por qué hoy estoy aquí. Jesucristo gure jalora in grazia, eta kainko etare maitasuna, eta Espiritu Santoren batasuna, izan bedi zuekin. Senidiok eitor dizan gu gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko, gai izan gaitetzen. Erruki jauna. Dakigura jainko guzitxatua eta gure pakatuak barkaturik eraman gaizala bitiko bizizala. Egin dezagun otoiz. Jainko aita ona Guadalupeko Ama Maria Birgina bitarteko dugula lagun iezagutzu Jesukristoren bihotza aurkitzen. Jesukristo gure jonaren bitartez. Apostoluen eginetatik. Orduan apostoluak Jerusalemera itzuli ziran olio menditik. Mendi hau Jerusalemdik hurbil dago, kilometro batera eskas. Etxeaturik bizi zireneko goiko gelara igo ziren. Pedro eta Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolomé eta Mateo, Santiago Alfeoarena, Simon Zelote eta Judas Santiagorena. Guztiok emakume batzuekin eta Jesusen Ama Maria eta Anai Arrebekin bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren. Jaunak esana. Ume xurtz utziko, dio jaunak. Banoa, baina etorriko naitzazue berriro, eta postuko da zuen bihotza. En aquel tiempo una mujer samaritana dijo a Jesús. Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Jauna Kesana. Hemos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio. Es un Evangelio no fácil para entender, porque hay muchas palabras que necesitarían, como signo de grande respeto al conocimiento, ser explicado un poquito más cómo significa adorar, que no es exactamente lo que entendemos nosotros, lo que se entendían en el tiempo de Jesús, pero ya tenemos muchas más novenas por delante, que tenemos otros temas. Pero a mí lo que me encanta aquí es que Jesucristo dice que llegará un tiempo, que ya está aquí, en cual las personas adorarán a Cristo en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. ¿Qué significa eso? Eso en la Biblia significa que uno tendrá a Dios, a Cristo, en un lugar especial en su corazón. Eso significa adorar, poner algo ahí enfrente a ti. Eso es adorar, ¿no? Considerarlo como oro, algo importante. Vendrá un tiempo que esto empezará, ¿dónde? Desde un corazón sincero. Adorar a Dios con espíritu y verdad significa con un corazón sincero. ¿Cuál es en la Biblia el corazón sincero? ¿Qué significa ser sinceros? Sabéis que en la Biblia no hay la sinceridad como sustantivo, hay el verbo, el ser sincero. Bien, la persona sincera es la persona que es fuera lo que es también dentro. Lo bonito que yo tengo dentro también se ve fuera. Es lo que se dice no tener doble cara, doble, triple, cuádruple, lo que es. Es no utilizar mascarillas. Bueno, ahora sí, porque hay COVID, pero ¿me entendéis? No actuar con disfraces. Eso es la persona sincera. Decir la verdad es eso, la verdad que tú tienes en tu corazón. Entonces, claro, el verdadero cristiano es la persona que cree en Cristo desde la sinceridad de su corazón. Si para mí Dios no es importante, yo puedo ir a Guadalupe, puedo ir a cualquier sitio, pero no me cambia nada, ¿no? Perdón. Es que me levanto pronto, entonces hay humo, alcohol, ¿sabéis? Botellones. Esta noche he tenido que explicar a medianoche qué es el silencio a unas cuantas personas aquí fuera, pero el silencio ya era callaos. Y lo han entendido, ¿eh? Muy bien, entonces, claro, el sentido que yo creo en Dios empieza desde el corazón, ¿me entendéis? Para muchos la Virgen es una talla, es una imagen como muchas, para vosotros es mucho más, para mí es mucho más. ¿Por qué? Porque es desde el corazón. Esto, bien, esto lo hemos entendido y lo ponemos ahí. Otro asunto, hoy hay 3 puntos. El primer punto es esto. Segundo, no sé si también a vosotros ha pasado, pero cuando yo era pequeño en el cole, los profesores, ¿y Chile? Bueno, en Italia silencio, callaos. Bueno, esto no es silencio, es no hablar. Que hemos visto ayer que no es, el silencio no es no hablar. Bien, en África, en el 2001, cuando yo estuve ahí en Angola,
me sorprendió porque ahí los profesores utilizan otro símbolo para pedir el silencio o para llamar la atención. ¿Sabéis cómo es? ¿No es así? Es así. Interesante, ¿eh? Escuchad. Eso a mí me parece precioso. Para pedir silencio es eso. Entonces hoy lo podéis hacer, ¿eh? Eso, silencio. Muy bien. Entonces nos ponemos ahora en una actitud de escucha. Muy bien. Ahora os voy a contar un cuento. Después vuelto a casa podéis poner juntos todos los 3 puntos. Pero cuidado, ese cuento no vais a traer conclusiones rápidas, ¿eh? Tenéis que pensarlo en una actitud de silencio. Si uno quiere, bien. Si no, no pasa nada, ¿eh? Porque ya tenéis todas las herramientas para vivir bien el silencio. Entonces, por favor, yo ahora os digo ese cuento, pero por favor no vais a traer conclusiones rápidas. Durante el día podéis pensarlo y cada uno lo lee como se siente en su corazón. Yo solo quiero donar a vosotros este cuento, porque para mí, me está ayudando mucho. Muy bien, y también pienso que os ayudará a vosotros. Entonces, ese cuento habla de un perrito pequeño. Ese perrito se llama Argi, es vasco, Argi. Es un perrito ahí, precioso. El pobre perrito ha sido abandonado, porque, no sé, así. Entonces lo encontraron y lo llevaron en una perrera. El pobre Argi estaba ahí esperando y dijo, ojalá que yo también pueda tener un amo, alguien que me quiera, que me pueda mimar. Entonces, claro, el pobre Argi estaba ahí esperando. Bien, pasan los días y a una persona le servía un perro, necesitaba un perro. Entonces, esa persona se fue a la perrera. Entonces, claro, cuando Argi, cada vez que entraba una persona, se ponía ahí, todo contento. ¿Sabéis? ¿Alguien tiene un perro en casa? ¿Sí, no? Que sabéis bien, no tengo que imitar al perro, ¿no? Así, hacen así, ¿no? Porque dice, estoy aquí. Bien. Porque yo hablo también el idioma de los perros, yo soy como San Francisco. Bueno, yo hablo con todos los animales, ovecas, cabras también, muy bien. Las que pasan aquí por las noches. Bueno, entonces, ese perro hacía así, y esta persona notó a Argi, ¿no? Entonces se lo cogió. Para Argi fue el día más precioso de la vida. Claro, desde una situación de abandono se encontró con una persona que lo había acogido. Entonces, claro, él, en el viaje desde la perrera hasta la casa de su amo, claro, él ahí ya estaba pensando, ostras, yo ahora tendré una casa toda mía, con un parque, mi casita, con la PlayStation, con el móvil, yo iré a comer pizza, hamburguesa. El perro mejor que no el Messi. Yo seré el Messi de Euskal Herria. Bien, el perro llega en esa casa y el amo, con mucha tranquilidad, tenía ahí un árbol más o menos bonito, con una cadena más o menos bonita ahí. ¿Y qué hizo ese amo? Ató el perro a la cadena. Y el perro dijo, bueno, puede ser porque mi amo está cansado, porque esta mañana se levantó pronto para ir a la novena a Guadalupe, entonces está cansado, pero puede ser que después del día 8 las cosas van mejorando, el perro pensaba. Claro, pasa el 7, pasa el 8, pasa el 9, hasta la Navidad, y la situación es siempre la misma. El perro ve que el amo tampoco se da cuenta que él existe. De vez en cuando le trae un platito de comida, que no era exactamente la pizza que él pensaba, y tampoco la hamburguesa. Y él dice, ostras, pero mi vida, que está siempre aquí atado. Entonces, claro, un día se puso ahí a pensar.
Claro, y pensando se olvidó de ladrar, porque claro, no es que se puede pensar y ladrar, es difícil, hermanos. Entonces, claro, él pensando se olvidó de ladrar. Y el amo, visto que el perro no ladraba, visto que Argi no ladraba, no le daba la comida. Por cuanto era asquerosa, pero no le daba la comida. Entonces el perro ahí, que era un perrito pensante, dice, ostras, es que yo para comer tengo que ladrar. Entonces el perro ahí empezó a ladrar, por tonterías, pero sin sentido, y vio que ladrando el amo le daba la comida. Y sabéis cómo sigue la historia, que el perro sigue ahí, ladrando, comiendo lo que el amo de vez en cuando le da, y el amo sigue con su propia historia. Al amo puede ser que no es que le importaba mucho que ese perro era Argi, a él le importaba un perro cualquiera que hiciera lo que a él le gustaba. Pero el hecho más triste de esta historia es que yo veo que hay muchos perritos Argi en el mundo. Y de vez en cuando yo me identifico también con ese perrito Argi. Amén. Nos ponemos de pie. Ofrecemos a Dios lo que tenemos en nuestro corazón. Oremos por la Iglesia, por nuestros hermanos cristianos y principalmente por todos los que en estos tiempos están sufriendo persecución y martirio en zonas de conflicto y muy a menudo quedan fuera de los medios de comunicación. Roguemos al Señor. Guadalupeko Andre Mariaren 9 urrena ospatzen ari garenon alde. Gure zenide eta adizkideen alde, otoiz gure hildakoen alde. Eskat iezaiegun jaunari. Jesucristo gure kanonaren grazia. Amen. Sinideok egin dezagun otoiz guztio batea, Eliza osoari oparia jainkoari eskaintzara joan. Jauna zuekin. Amen.
necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Orega ti, ca ingeriuta santo gusti kingu, que resure ospeta eta in sagreste dugu, bios bates cantari. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Berak saldu sutenean et aberegos guru sera sikuala, o guia artu et ascarak emanes tituzuen, et aberikas le mansiene sanes. Arsa sue et achankustio conetati. A unire gorpuzza da eta, su ensat e mango dena. Era bereana faladuan caris arturik, beris eris kerakemanes, bericas leman siene sanes. Artzazuete dan gustio conetati, a unire dolaren caliza da eta, et un berite peticoreno dola, suensat et ascorenzat, pecatuac barcatsecoi shoricodena, e gizue a unire orroi garri. Auda sine smenaren misterioa. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con este obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Hala berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Duatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honean, zure aita, jangoiko guztigun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días y en nuestros corazones, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo gure hauna, su que se nada apostolei, pa che auste di suenere pa che amate, in begira sure di serensi in smenare te scure peccatuei, et a sure goda in bezale ma iusu di sale pa che ma batasuna. E rege bizzi baisera, chi saldi etan. Amen. Haunare in pa che ha, beti su e chi. Et a su Espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sorion chua, haunare maira de tuak. Jauna ni zure Señor zure etxean sartzeko, baina ezazuit bat eta sentatuko naiz. Zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatu da zure sabeleko frutua, Jesus. Olear zoko mendian agertzen miragarria Kristauen probetxurako egin zen duen Maria mesedea unionegatik
Liberator
zu andre guztien artean, eta bedinkatu da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza, aitari eta semeri eta Espiritu Santu ere. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egin dezagun otoiz. O Jesusen ama pekatoren kutsuri gabeko birgin garbia, zu ama erukitsua izan zina gintzonentzat, eta orain zerua honen bitartekori indartsuen atzera, guk eskarak ematen dizugu gure amodioz, ka eskilbe gomendi honetan agertu nahi izan zenuelako, eta sinisme osoan gaude, zure bitartez grazia eta mesede asko egingo digula, batez ere gure kristau bizitza sendotzeko doaia emango digula. Arga izazu, Maria, zure babesean, zure semerik leialenak izan nahi bai dugu. Zein da izazu minez daudenak, lagundu Iesu itxasoko baga zaratuen artean da biltza marinei gaixoei. Ez zaite astu eriotzako trantza estuan daudenekin, erruki zaitez purgatorioko anima bedenkatuekin, izuri izazu zure begi erukitsuak, zure honra bederazioren hau egiten ari geran gutzion gana, gure egun laburrak igarotzean, betikotasun gutzian zurekin bizi gaitezen. Amen. Jauna zuekin